Chicos, ¿cómo están? En este video vamos a resolver ejercicios con álgebra de derivadas. ¿Qué quiere decir álgebra de derivadas? Operatoria con derivadas, o sea, la derivada de la suma, la derivada de la resta, la derivada de la multiplicación y de la división, y de la composición también. Entonces, la derivada de la suma, ¿qué va a pasar? Que si queremos derivar f de f más g de x, entonces vamos a tener que derivar f y vamos a sumar y derivar g. Ejemplo, tenemos x cuadrado más x y lo queremos derivar con respecto a x, entonces derivamos la función x cuadrado. La derivada de la función x cuadrado es una potencia, por lo tanto es 2 por x elevado a 2 menos 1, que es 1, por x elevado a 1, que no se escribe, ¿cierto? Más la derivada de x, que ya lo vimos, es 1. Otro ejemplo, logaritmo natural de x más 2. La derivada del logaritmo natural de x es 1 partido por x, más la derivada de un número es 0. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy separando las derivadas. Derivamos primero x cuadrado y luego derivamos x. ¿Cuál es la derivada de x cuadrado? 2x. ¿Cuál es la derivada de x? 1. ¿Bien? Ya. Entonces, esa es la derivada de la suma. La derivada de la resta funciona exactamente igual. Entonces, si tenemos una resta de f menos g de x y la queremos derivar, entonces derivamos f menos derivamos g. Bien, entonces ejemplo, la derivada de e elevado a x menos x elevado a 3. Entonces esto sería la derivada de e elevado a x menos la derivada de x elevado a 3. La derivada de e elevado a x es la misma, menos la derivada de x elevado a 3 es una potencia, por lo tanto sería 3x elevado a 3 menos 1, 2. Otro ejemplo. La derivada de, por ejemplo, x elevado a 5, para que vean la diferencia, menos 5 elevado a x. ¿Ya? Entonces, tenemos primero x elevado a 5, que es una potencia, y 5 elevado a x, que es una función exponencial. Entonces, la derivada de la función potencia bajo el exponente y resto 1 del exponente, ¿cierto? Entonces, 5 menos 1 es 4. Pero la derivada de la función exponencial se mantiene igual y se multiplica por logaritmo natural de la base, que es 5. Y esto queda así. Bien, ya, entonces ya tenemos la derivada de la resta. Ahora vamos a calcular, vamos a resolver la derivada del producto. Está un poco más difícil, pero no es que sea más difícil, sino que es una fórmula un poco más larga. Entonces la derivada del producto es la derivada de f por g' es la derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por el segundo derivado. Y acá me faltaron todas las x, perdón. Bien. Por ejemplo, la derivada de x por seno de x. Entonces, el primero es derivado. X, la primera función, porque acá hay un producto, ¿cierto? X por seno de x. Entonces, la primera función, que es x, se deriva por la segunda función sin derivar, más la primera función sin derivar por la segunda función derivada. Y ahora derivamos. La derivada de x es 1 por seno de x más x por, y la derivada de seno es coseno de x. Entonces va a quedar seno de x más x coseno de x. Y listo. ¿Fijan? Entonces acá podemos utilizar esta fórmula siempre y cuando haya un producto. Tenemos un caso especial para esto cuando tenemos una constante multiplicando una función. Entonces, cuando tenemos una constante multiplicando una función, ¿qué se hace? Vamos a ocupar la fórmula. Sería la derivada de la constante por la función sin derivar más
la constante por la función derivada. Pero sabemos que la derivada de una constante es 0. Por lo tanto, 0 por f de x es 0. Así que 0 más k por f de f' de x. Así que nos queda la fórmula siguiente. Cuando tengo una constante por una función y la derivo, simplemente debo mantener la constante y derivar la función. Entonces, por ejemplo, 5 por x elevado a 10. ¿Cómo lo derivo? Mantengo la constante 5 por la derivada de x elevado a 10. Entonces, la derivada de x elevado a 10 es 10 por x elevado a 10 menos 1, que es 9. Y esto, como estamos multiplicando estas dos funciones, se multiplica número con número, signo con signo, letra con letra, ¿cierto? Entonces 5 por 10, 50. Entonces ahí tenemos la derivada de un producto cuando la primera función es una constante. Y nos falta ver la derivada de la división. Entonces tenemos f dividido g y la vamos a derivar. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener la primera derivada por la segunda sin derivar, menos, ahora es menos, ¿se fijan? Porque cuando era f por g era más, ahora es menos. Menos la primera sin derivar por la segunda derivada, dividido la segunda al cuadrado. Entonces, como ejemplo, vamos a resolver tangente, la derivada de tangente. Sabemos que la tangente es seno partido por coseno. Entonces, vamos a derivar el primero derivado por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por el segundo derivado, dividido el segundo al cuadrado. Entonces, la derivada de seno sabemos que es coseno por coseno de x menos seno de x por la derivada de coseno es menos seno de x. Entonces, ahora vamos a trabajar algebraicamente. Coseno por coseno, coseno al cuadrado de x, menos por menos más, y seno por seno es seno cuadrado de x, dividido coseno cuadrado de x. Entonces, sabemos por identidad trigonométrica que seno al cuadrado de x más coseno cuadrado de x, seno al cuadrado de x más coseno cuadrado de x es 1. Y 1 partido por coseno de cuadrado de x es igual a 1 partido por coseno de x elevado a 2. Y sabemos que 1 partido por coseno de x es secante. Entonces quedaría secante de x al cuadrado. Por lo tanto, la derivada tangente de x es secante cuadrado de x. Bueno, espero que les haya servido este video. Hasta la próxima.